Buenas noches. Nuestro equipo está conformado por Brandon Gama y yo, Mauricio Santos. Inicialmente vamos a comenzar con una presentación de cómo es la instalación de los programas, un demo relativamente sencillo de lo que es el proceso de instalación, para después continuar con algunos ejemplos de su uso ya con un programa y con un dataset ya seleccionados. A continuación, Gama va a proceder a grabar todo lo que es el proceso de instalación. Muy bien, entonces. Muy bien, entonces ya estamos presentando. Así que vamos a proceder a instalar Anaconda. Para esto necesitamos tener el instalable, que lo podemos conseguir en Google, en cualquier navegador. Básicamente solo tenemos que poner Anaconda y la primera opción que tenemos es ahí donde podemos descargarlo. Y en fin, continúo con esto. Es una instalación muy simple, simplemente es el típico nets, agree. En este caso, deberíamos pensarlo si de verdad lo queremos para todos los usuarios, solo para nosotros. En este caso, como en mi computadora es solo para mí, es just me, la ruta donde vamos a instalar. Es recomendable, aquí sí recomiendan que se instales en la ruta especificada. Y lo de Python. Aquí tenemos la opción de dejarlo como un entorno variable o como algo predefinido que no nos va a dificultar que Anaconda reconozca Python, así que es recomendable tener esta opción. Y le damos a instalar. La instalación es rápida. Muy bien, aquí terminó nuestra instalación, así que ya nomás le ponemos nets. Aquí tenemos un tutorial y un get started. En este caso nos lo vamos a saltar, no es necesario tenerlo. Así que finish. Muy bien. Bueno, comenzando con el análisis de los programas que instalamos, obviamente una vez finalizada la instalación y de terminar de hacer los últimos pasos, que simplemente es darle el next al proceso de instalación, primero vamos a mostrar lo que es Anaconda, o mayormente conocido como Conda. En este caso es un administrador de paquetes de diversos ambientes que se pueden instalar en tu propia computadora personal. De entrada, la página de recepción nos muestra diferentes sistemas o herramientas que utilice y que puedes instalar, como ya mencioné, un administrador de paquetes. Te da la facilidad de instalar, te da la facilidad de inicializar o de lanzar los que ya tienes instalados por default o los que se instalaron en conjunto de la instalación del mismo programa. Eso en la pantalla principal. En Environments te muestra el control de versiones que se tiene en tu carpeta de instalación, pero por el lado de Learning, que yo creo es un poquito lo que tiene más impacto, te muestra mucha documentación acerca de los diversos programas que maneja. Tan fácil como poderlos leer y te manda a un link directo. Bueno, no se puede mostrar en la pantalla por la transmisión, pero esto te manda un link directo y ya te muestra la documentación del programa del que estás buscando. Y por último, en comunidad puedes tanto explorar como suscribirte a algunas de ellas para poderte informar acerca de lo que estás utilizando y cómo utilizarlo adecuadamente también, así como Stack Overflow, que es mayormente un foro para programadores, en el cual se puede conseguir mucha información bastante útil al momento de programar o de estar buscando información de algunas dependencias o de sistemas. Muy bien, una vez explicado qué es Anaconda, vamos a pasar a ver qué es Jupyter. Jupyter tenemos dos principales formas de abrirlo. La primera, o la más práctica, sería desde Anaconda. Simplemente le damos el launch, pero también tenemos la opción, en caso de que se quiera, buscarlo directamente en el home de Windows. Aquí te aparece la aplicación, simplemente la corres y ya empieza a ejecutarse. Jupyter es un ejecutador de código, principalmente de Python, que se corre en tu buscador o en tu browser. Este compilador o este sistema está principalmente orientado hacia el análisis de data o hacia el machine learning. He ahí el por qué está tan orientado hacia Python. Esta sería la interfaz que nos mostraría. Como mencioné, está principalmente orientado al data science, a cómputo un poquito más avanzado,
procesamiento de datos, machine learning, etcétera. Y a pesar de que puede correr otros lenguajes en los cuales también se pueden hacer muchas de estas prácticas, está principalmente basada en Python, como ya mencioné. Perfecto, una vez ya inicializado el programa de Jupyter, Gaman va a proceder a explicarnos un poquito de cómo es la distribución, cómo son los programas, dónde se crea un nuevo documento y cómo se puede empezar un poco a hacer ya la programación o el diseño de lo que vamos a estar haciendo. Ok. Una vez que ya llegamos a esta parte, donde vamos a elegir dónde está nuestra carpeta y vamos a poner nuestro proyecto, que en mi caso es documento, cursos y primeros pasos, que yo ya tomé un curso, como había dicho antes. Bueno, aquí realmente tenemos información muy básica. Tenemos los archivos que ya existen en esta carpeta, los archivos que tenemos corriendo. Esto es importante irlos apagando si ya no los vamos a estar utilizando. Si estamos probando varios, por ejemplo, yo puedo meterme a todos estos y activarlos y van a estar aquí corriendo. Entonces, si ya no los vamos a usar, hay que meterse aquí y desactivarlos. Y los clusters, que esto ya es algo un poco más avanzado que no veremos de momento. Tenemos un upload y un new, que el upload es para cargar algo desde nuestra gestor de archivos, y también tenemos el new, que el new nos permite hacer uno de cero. Aquí tenemos las opciones, el Python 3, el text file, el folder y un terminal. El notebook como tal, aquí dice aquí arriba, es lo que nos interesa. Esto nos permite hacer un nuevo notebook. Aquí tenemos para manejar el file, para editarlo, algunas views, insertar algunas cosas. Lo que tiene este sistema de ventaja es que puedes hacer programación modulada. Yo puedo poner aquí cualquier pieza de código y si le doy aquí puedo insertar otra y correr cualquiera que yo quiera. Si lo coloco sobre aquí, puedo correrlo. Obviamente aquí no va a hacer nada, pero pues es la idea. Perfecto. Una vez que ya presentamos nuestras herramientas, que fue Jupyter, que es Anaconda, ya vamos a proceder a hacer algo de práctica sobre un dataset que ya hemos utilizado previamente. Es algo realmente sencillo, pero vamos a ver ya un ejemplo práctico de qué se puede realizar con el software. Primeramente, pues quisiéramos mostrar el dataset que estamos utilizando y cómo es que fue modificado para poder adaptarlo al programa que realizamos para la práctica. De esto se encargará Gama, de la explicación del documento. Ok. Nuestro dataset se basa en información de cáncer sobre cierta cantidad de personas. Para esto tenemos el género, la edad, si fumaban, si tenían los dos amarillos, si tenían ansiedad, entre otras muchas enfermedades. La cuestión es que esta información está muy cruda, así que lo que hice fue hacer una tabla pivote, donde también se hicieron algunas gráficas aquí para hacer unas muestras, pero esta tabla pivote nos compresa más la información. La cuestión es aquí es que para que funcione aún mejor, nomás separamos esta tabla, lo cual nos deja la información aún más relacionada al cuanto al género y la suma de la cantidad de personas que son femeninas en cuanto a el promedio, la suma de si fumaban, de si tenían estas enfermedades. Básicamente esto es nuestro dataset completo y esta es la información que vamos a estarle metiendo a Notebook. Ok, perfecto. Ya una vez explicado cómo está el proceso del documento, que pues como puedo ver se necesita refinar un poco más y ahí ya se necesita aplicar un poquito del sorteo de la información para poder tomarlo un poquito más, por decir, manejable para el programa. Vamos a proceder a ver cómo funciona el programa. De entrada pues vemos la sencillez de que pues el software te permite guardarlo en donde tú quieras. Donde tú desees poner tu programa, únicamente necesitas agregar ahí tu Excel, tu XLSX, para poder extraer de ahí los datos. Entonces, ya una vez aquí tenemos lo requerido, abrimos el documento y pues en realidad es algo bastante sencillo. Por ejemplo, Pandas, que es una librería que se utiliza para hacer análisis de texto, de cadenas, de strings, algo bastante sencillo y bastante útil en el momento de que quieres hacer un sorteo de palabras o hacer filtro en muchas oraciones o en frases, mejor dicho. Pues para eso se utiliza Pandas. Muy bien, ya después de haber explicado lo que hace Jupyter por su parte y lo que es Anaconda, o para decirlo por su shortcut más famoso que es Conda, vamos a explicar ya el ejemplo que nosotros decidimos tomar. En primera instancia decidimos tomar un dataset que ya habíamos utilizado previamente, que en nuestro caso fue el de cáncer de pulmones. Es una
Es un dataset tomado a partir de un sistema que predecía que tanta gente puede tener cáncer, dependiendo de ciertas prácticas, ya fuera si fumas, y no sé si tenía ciertos signos en su cuerpo, como dedos amarillos, si tenía tos, si tenía dificultades para respirar y así. Esto fue utilizado previamente. Y nos basamos en el programa que fue mostrado en la guía que nos envió para poder realizar la actividad, utilizando Pandas y Matplotlib. Pandas en específico es una librería que se utiliza para hacer análisis de tablas numéricas. Yo en particular ya he trabajado antes con él para hacer un poco de Machine Learning y lo utilicé para hacer análisis de cadenas de strings, en general de cadenas de texto. Por su lado, Matplotlib nos lo va a explicar Gama. Matplotlib es una biblioteca para la generación de gráficos a partir de datos contenidos en listas o arrays. Es para el lenguaje de programación Python, sin embargo, también se puede utilizar para el lenguaje de C++ y hay versiones adaptativas para otros lenguajes. Tiene una extensión a NumPy, que también es otra librería que nos permite hacer vectores y cosas por el estilo. Básicamente hace la unión con esta librería, proporciona un API y es lo que nos da la funcionalidad. Esta librería es bastante útil ya que es muy versátil, nos permite hacer muchos tipos de gráficos y a su vez nos permite alterar mucho la información que está dentro de estos gráficos. Podríamos calcular una onda senoidal y a su vez meterle ruido a esta onda si es que quisiéramos. Lo dicho, la librería nos permite hacer muchas cosas y graficarlas. Como se puede ver, pues bastante versátil. Lo cómodo de Jupyter es que no necesitas hacer ninguna instalación de librerías como lo harías a lo mejor utilizando cualquier editor de código. Ya que Jupyter se encuentra en línea, pues se extrae directamente de los repositorios las librerías y no requiere mayor instalación que simplemente importar la librería que se quiere utilizar. Por otro lado, como ya habíamos mencionado, y en caso de que no, ahora lo menciono nuevamente, el dataset original estaba pues bastante desordenado. El original era que pues está bastante, pues muy poco legible. Después se hizo una extracción menos abstracta de lo que son los datos, y por último decidimos utilizar esto que son números ya más refinados que se pueden meter más fácilmente al software. Esto pues muy por encima porque ya se había explicado previamente. Una vez teniendo este backup, vamos viendo un poquito de cómo fuimos armando el programa. De entrada, como mencionamos, utilizamos lo que ya venía mostrando en el tutorial, únicamente utilizando las librerías. También nos dimos cuenta que algunas líneas pues estaban un poquito de más y fuimos un poco jugando con las líneas, un poco viendo qué pasaba si le agregábamos ciertas cosas, qué pasaba si le agregábamos texto o caracteres, perdón, o data de tipo texto a funciones que requerían de data de tipo numérica. Entonces, pues esto era como rompiendo el código, como arreglándose y viendo cómo se podía hacer legible la información. Después de esto, pues hicimos múltiples variantes. De entrada, las primeras pues nos daban error. Como dije en este ejemplo en específico, estamos poniendo, en algunos casos, no se especifica, por decir, un 1 es un positivo y un 0 es un negativo al momento de hablar en la tabla. En este caso es un yes o un no, o un true o false, o un T o F, dependiendo mucho de cómo fue diseñado el dataset. En este caso, al ser suma de smoking, un tipo de carácter de letra, un tipo de carácter, valga la redundancia, nos manda un error. No, el programa simplemente no sabe cómo interpretarlo, entonces pues nos muestra de primera instancia las cabeceras, y pues que como ya había mencionado, primero te muestra las 4, pero como solo son 2, pues solo te muestra las 2 primeras filas, y después no sabe cómo interpretar la tabla, entonces simplemente nos manda un error. Refinando un poquito más el código, pasamos a ver un ejemplo en el que ya mostramos una tabla de tipo pastel, en donde ya cambiamos de posición, cambiamos el tipo de dato que se le pone y se le pone en el correspondiente, y ya nos arroja un dato un poquito más legible, ya podemos saber un poquito más exactamente qué es lo que estamos viendo y cómo puede funcionar el programa. En este caso es muy similar al anterior, igual probamos con diferentes variables y fuimos viendo que pues en este caso en específico, como el promedio de edad es muy similar, aquí no se ve gran diferencia porque pues es literalmente lo mismo, es casi prácticamente lo mismo. En este caso sí se puede notar un poquito más la diferencia porque tomamos un caso diferente y explícitamente un tipo de gráfica muy distinta, que es un tipo de una gráfica de barras.
Utilizamos como referencia en X el género y como referencia en Y la suma del smoking, que pues básicamente es cuántas mujeres fuman y cuántos hombres fuman, y de esto cuántos tienen cáncer y cuántas mujeres tienen cáncer. En este caso da la casualidad de que pues son 250 hombres que fuman y 250 hombres que tienen cáncer, y son 225 aproximadamente, porque aquí no dice exactamente del lado Y, pero es un aproximado, que fuman y aparte tienen cáncer. Entonces pues este es un poquito de lo que estuvimos, por decirlo de algún modo, jugando con el código para averiguar qué se podía hacer. Igual tuvimos que hacer un poquito de research, porque como mencionamos, líneas como por ejemplo, vamos viendo, esta de Matplotlib Library Inline, pues explícitamente su documentación dice que se utiliza explícitamente para que la tabla tenga forma, para que el programa sepa cómo interpretar la información y mostrártela de manera gráfica. Pero pues simplemente la eliminamos y nos sigue mostrando el resultado. Lo volvemos a ejecutar y nos sigue mostrando el resultado de igual manera aquí. Incluso aquí está pues el comentario y ni siquiera fue necesario, porque se puede correr esta sección. El resultado sigue siendo el mismo, no hay una diferencia tal cual. Entonces fue un poquito ahí de trabajo de ir refinando el código que vimos en el ejemplo, ir viendo qué otras variantes puede tener y adaptarlo al dataset que nosotros ya tenemos pensado manejar en este ejemplo del uso del programa. Muy bien, y bueno, como último cabe destacar que bueno, esto fue un poquito no improvisado, porque pues sí tuvimos que hacer un poco de research acerca de cómo funcionaban las librerías, cómo podemos modificar la gráfica, qué es lo que se requería para que la gráfica pudiera funcionar adecuadamente. Entonces, como ejemplo sencillo para ir empezando en estas herramientas, nos pareció bastante bien, pero pues es lo que presentamos el día de hoy como práctica en esta ocasión. Efectivamente, y más recordar que la investigación aquí sí fue importante. Por ejemplo, la columna Y, en este caso no le podemos insertar datos que sean alfanuméricos, tienen que ser números nada más, si no nos da un error. De no haber investigado nos habremos dado cuenta de esto, así que esta actividad nos dejó una buena enseñanza. Con esto procedemos a despedirnos. Esperemos que este video haya sido de bastante función. Y de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y recuerden, siempre tómense un atolito de piña.